Bienvenidos a Conciencia Proactiva, el podcast que explora las mentes más creativas e inspiradoras del mundo. Mi nombre es Felipe Arenas y tengo el gusto de ser su anfitrión. En el episodio de hoy, episodio número 3, tenemos a Carolina Bolaños. Ella es psicóloga de la Universidad Javeriana en Colombia, máster en Desarrollo del Recurso Humano y Consultoría de la Universidad de Londres, certificada como instructora de Theta Healing por Diana Stival. Ella es terapeuta y está enteramente dedicada a esta práctica en la actualidad, la cual es algo nueva para mí, pero gracias a todos los testimonios que he encontrado, llamó profundamente mi atención. En este episodio entenderemos qué es el Theta Healing, funciones y usos de esta práctica, la relación entre Theta Healing, psicología y espiritualidad. Viviremos un ejemplo práctico de este tipo de meditación y entenderemos y recibiremos otras ideas fascinantes orientadas a equilibrar nuestra salud física, mental, emocional y espiritual. Si te interesa este tema y además quieres disfrutar de una experiencia de meditación profunda, no te pierdas este episodio, sé que te va a encantar. Bueno, estamos en vivo. Les habla Felipe Arenas de Conciencia Proactiva. Estamos hoy con Carolina Bolaños, experta en un tema súper nuevo y súper interesante para mí, que es Theta Healing. Ella ahorita les va a contar en qué consiste y vamos a tener una pequeña práctica, una pequeña experiencia vivencial del tema, propuesta y regalo de ella, lo cual me parece fascinante. Y bueno, Caro, te quiero dar la bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Hola Felipe, muchísimas gracias, estoy muy bien, mil gracias por esta invitación, ¿cómo estás tú? Bien, muy bien, entusiasmado con este proyecto, honrado de que hagas parte de esto y bueno, con muchísima curiosidad y mucho interés por aprender de este tema que se ve tan fascinante. Ay, qué rico, aquí estoy precisamente para contarte y contarle a todos los que quieran aprender sobre Theta Healing. Bueno, Carolina, entonces quiero antes de profundizar en el tema que por favor nos pongas en contexto, ¿sí? Nos digas quién eres, un poco de tu formación académica, de tu trayectoria y bueno, qué te llevó a ese camino de estudiar algo tan particular como el Theta Healing. Bueno, pues yo soy psicóloga de profesión, tengo una maestría en Desarrollo del Recurso Humano y Consultoría de la Universidad de Londres. Y llevo más de 12 años supremamente interesada en los temas de desarrollo personal. Desde que estaba empezando la universidad a mí me llamó siempre la atención la meditación, yoga, tener otro tipo de estilo de vida. Entonces, en medio de mi caminar de la vida yo me fui metiendo poco a poco sin esperarlo, en talleres de ángeles, por ejemplo, de cristales, de meditación, Ho'oponopono, empecé a descubrir nuevas herramientas, trabajé con péndulo, con cartas angelicales y la verdad fue un camino que me fue pareciendo muy bonito, me sentía muy cómoda. Por fortuna encontré un lugar donde sentía que era seguro para mí aprender este tipo de cosas porque al ser un trabajo tan energético a veces es muy difícil o a veces puede no ser tan fácil encontrar personas con quienes tú te sientas segura o seguro para aprender este tipo de temas. Así que encontré un lugar aquí en Colombia donde me sentí muy tranquila para hacer todo esto y en algún momento que yo me fui a Londres a hacer mi maestría, yo empecé en medio de mis lecturas académicas de la universidad, en algunas partes, por alguna extraña razón, la palabra Theta Healing aparecía. Y yo, pues, como que siempre me llamaba la atención, esa palabra no me decía mucho. Y pues, como que en realidad nunca me dediqué a investigar hasta que se volvió tan constante en mis lecturas que yo dije, bueno, tengo que saber esto de qué se trata. Además, yo también leía muchos libros de ángeles y pues estos temas de desarrollo personal y espiritual y me seguía encontrando esa palabra. En esa época yo trabajaba muchísimo con los ángeles y para mí eran mensajes de ellos, que algo había allí, algo que yo tenía que descubrir. Así que en algún momento me metí a buscar de qué se trataba, vi una página muy rápidamente, no era la página oficial, la página
pues, de alguna persona que había intentado descubrir algo de Theta Healing, me di cuenta que eso tenía que ver con las ondas del cerebro, el estado teta, y obviamente eso para mí como psicóloga fue un tema interesante, pero llegó hasta allí solo como un tema interesante y ya. Sin embargo, más adelante, estando en Londres, en un evento de desarrollo personal, es un evento de Body, Mind and Spirit que es muy famoso, se da cada año en Londres, había un taller de Theta Healing, así que fui y por supuesto quedé fascinada con el taller. La instructora que facilitó el tema hizo también una demostración y para mí fue un cambio de vida total. Luego tuve mi primera sesión con ella, fue fascinante y una de las cosas que yo más recuerdo de esa primera sesión que yo hice con ella fue que fue justo antes de yo tener que volverme a Colombia porque se me vencía la visa de estudiante, ya había terminado mi maestría. Y algo que no se me puede olvidar es que yo le dije a ella que a mí me daba mucho miedo regresar por la inseguridad. Tenía un pánico absurdo de verdad de regresar por eso. Y al hacer yo la sesión con ella, regresé feliz, tranquila, no tuve ningún inconveniente, lo cual había sido muy distinto en una experiencia anterior que había salido del país. Así que empecé a ver cambios muy importantes en mi vida y también con otras cosas que fueron motivo de consulta. Y desde eso quedé tan contenta que empecé mis cursos de Theta Healing en Londres. Y bueno, en este momento ya soy instructora, me fui a formar con Diana Stiebel, que es la creadora, la fundadora de Theta Healing. Ella vive en Estados Unidos y en este momento ya doy esos cursos para personas que quieren formarse en esta terapia. Ok. Caro, me gustaría que empezáramos a entrar en el tema y me gustaría que lo abordáramos desde el principio. O sea, ¿qué significa Theta Healing en particular para los que no conocen cómo se escribe, cómo funciona la práctica, en qué se diferencia de otras terapias? Me gustaría que nos dieras una explicación para principiantes de todo este tema tan innovador. Perfecto, entonces Theta Healing son como dos palabras en una. La primera es Theta. Theta es una letra del alfabeto griego que se escribe Theta, y luego Healing, que es sanación en inglés. Esa letra del alfabeto griego Theta significa alma, o sea que al hacer como la traducción de la palabra en total al español significa sanación del alma. Y esta técnica nació porque Diana Stiebel, que es la creadora de Theta Healing, es una mujer que sufrió de cáncer, tuvo un tumor más o menos de 9 centímetros en el fémur derecho, y ella en esa época tenía 3 hijos muy pequeños, y ella en medio de esa desesperación los médicos le dieron máximo 2 meses de vida, era como que se muere o se muere. Ella en esa angustia de dejar a sus hijos tan pequeños solos, ella estaba divorciada, el ex esposo estaba enfermo en silla de ruedas. O sea, para ella no era una opción que alguien más pudiera cuidar de sus hijos. En medio de todo eso, ella empezó un proceso de desarrollo interno muy, muy, muy profundo. Y al ella estar desintoxicando su cuerpo, ella trabajaba mucho con plantas, con hierbas, ayudaba a otras personas. Ella tuvo unos casos muy puntuales de personas que estaban muy gravemente enfermas, y en ese momento en que ellos buscaron como esa ayuda, ella no tenía esas hierbas o esas plantas que ella les ofrecía para sanar normalmente. Así que ella en medio de no tener nada de herramientas para hacer su labor, hizo una meditación, hizo una solicitud, e inmediatamente estas personas sanaron. Ella vio que sanó una persona que ella incluso creía que tenía apendicitis, sanó inmediatamente. Otra persona sanó de su espalda, tenía un dolor súper fuerte, llevaba muchísimo tiempo, sanó instantáneamente después de hacer el proceso con ella. Así que ella empezó a darse cuenta que estaba haciendo algo novedoso, lo aplicó en su vida e instantáneamente sanó de su cáncer. Ese tumor que tenía desapareció, su pierna incluso se había vuelto más pequeña en comparación con la otra, volvió a su tamaño normal, y desde eso ella prometió enseñarle esta herramienta a todo el mundo, todas las personas que quisiéramos aprenderla. Theta Healing en sí es una técnica de meditación en la que tú te conectas con el creador de todo lo que es, o con el universo,
o con Dios, como sea que tú le llames, y es justamente poner a tu cerebro en ese estado teta. El estado teta es como cuando estamos entre dormidos y despiertos, que uno está casi como durmiéndose, como que se está yendo, pero todavía es como medio consciente de lo que está pasando. Es un momento de mucha relajación, es el mismo estado que se utiliza en la hipnosis. Entonces, en Theta Healing utilizamos ese estado en el que el cerebro está tan relajado precisamente para hacer cambios a nivel de creencias limitantes o a nivel de salud o cualquier problema que traiga la persona a una consulta. Básicamente hacemos una meditación, la persona está totalmente consciente durante su sesión. Es muy importante que tome agua porque al estar hidratado el cuerpo muestra fácilmente cuáles son las creencias que la persona necesita cambiar. Theta Healing se basa en cambio de creencias desde la raíz, o sea que cuando tú vienes a una consulta, el terapeuta de Theta Healing te va a permitir estar totalmente consciente de lo que está pasando, aunque estás en un estado de relajación muy profundo, y al mismo tiempo, como tú estás en ese estado de relajación, va a ser muy fácil descubrir qué fue lo que originó esa situación que tú estás viviendo. Eso es a grosso modo el Theta Healing. Es muy importante que la persona está muy consciente, y esa es una de las diferencias con otras técnicas, que tú sabes qué está pasando y recuerdas todo lo que se hizo y estás dando siempre permiso para que se hagan esos cambios en ti. Suena muy interesante. Quisiera, bueno, te he escuchado varias veces mencionar como un tema de creencia en los ángeles y digamos el concepto de teta también como definición del alma y veo que hay como una connotación espiritual del tema. Me gustaría que nos contaras cuáles son como primero las bases científicas también que respaldan este tipo de técnica que se ha logrado demostrar y de qué manera esto puede estar de pronto ligado a un tema, bueno, claramente lo está, espiritual, y si tiene también alguna connotación religiosa o es libre de algún tipo de doctrina, si por favor puedes profundizar ahí un poco. Claro que sí. Theta Healing es una filosofía espiritual y eso significa que va más allá de cualquier religión. No tiene nada que ver con religión. Cualquier persona que esté asociada con algún tipo de religión puede llegar. Realmente se reciben a todas las personas que quieran hacer parte de Theta Healing. Y sencillamente nos basamos en que hay una fuerza mucho más allá que nosotros. Es una fuerza o esa energía que permite que los planetas se muevan, que se den las estaciones en el planeta, que permite que crezcan las plantas, que estemos vivos. Entonces es solo eso. Cada persona le puede llamar como quiera a esa energía y bueno, como ya les decía, va mucho más allá de cualquier religión. Así que cualquier persona es libre de llegar. En cuanto a bases científicas, se han hecho varios estudios. Quiero compartir, de hecho, hay un científico que se llama Bruce Lipton. Él incluso fue profesor de la Facultad de Medicina en Stanford, en Estados Unidos. Y él ha descubierto, él ya ha incluso escrito sobre los resultados que ha encontrado, ha descubierto que los pensamientos cambian el ADN. Tus pensamientos cambian la forma en que las células se comportan. Así que, por ejemplo, si hay unas células que están desordenadas o que están haciendo alguna labor que no es la correcta para ellas, los mismos pensamientos dirigidos pueden hacer que el mismo cuerpo vuelva a su estado original. ¿Qué pasa con los pensamientos? Cuando una persona enferma, por ejemplo, ha sido porque ha tenido muchos pensamientos negativos o de resentimientos o de culpas, o siente que no merece, o siente que nadie le ama.